tardes, tengan apreciables maestrantes. Es un placer para su servidora, en esta ocasión, poder disertar nuestra tercer cápsula informativa, en donde vamos a abordar propiamente el tema, el sistema penal acusatorio. Cuando nosotros hablamos del sistema penal acusatorio, vemos que es este procedimiento legal, ¿no? Mediante el cual se imparte justicia en materia penal, ¿no? Y este, pues, tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger al inocente, sancionar al culpable y reparar los daños causados por el delito. Esto, claro está, en los casos en que sea posible su reparación o, en su defecto, imponer la pena que conforme a derecho corresponda y que sea proporcional a la falta cometida. Este proceso se desarrolla a través de audiencias públicas y orales que se videograban, facilitando la transparencia en las actuaciones de los jueces y también en la participación que tienen las partes, ¿no? En los casos permitidos por la ley, ofrece la posibilidad de poder llegar a acuerdos entre las partes para poder solucionar el asunto antes de la sentencia, ¿no? Lo que se le conoce como un procedimiento abreviado. Es importante que cuando nosotros identifiquemos dentro de este sistema penal, veamos que existen diferentes tipos de autoridades o de personas que van a tener una injerencia o que pueden tener una participación dentro del juicio o proceso, como es propiamente la figura del Ministerio Público, del testigo, del asesor de la víctima, de los jueces, del auxiliar de la sala, del imputado y del defensor. Cuando nosotros hablamos de los jueces, encontramos al juez de control. Cuando hablamos del juez de control, es un órgano jurisdiccional que, conduciendo las audiencias en etapas iniciales e intermedias, pues resuelve o puede resolver lo planteado por las partes. Existe también el defensor, que es luego entonces la persona o el encargado de la defensa legal del imputado. El defensor puede ser público, proporcionado por el propio Estado, o también puede ser privado. Existe el Tribunal de Enjuiciamiento, que es el órgano jurisdiccional que tiene a su cargo la etapa de juicio. Conduce el desahogo de las pruebas dictadas, de las pruebas ofrecidas y también dicta sentencia. Se encuentra también el imputado, que es el probable responsable del hecho que la ley señala como delito. Se encuentra también el Ministerio Público, que es el representante de los intereses de la sociedad y de la víctima ante el órgano jurisdiccional. Puede operar también el testigo, que es la persona que tiene conocimiento de los hechos y es propuesto por el Ministerio Público o también por el defensor para que en un momento dado pues rinda su declaración. Puede existir también el asesor victimal, que brinda la asesoría legal a la víctima dentro del proceso. Puede encontrarse también el perito, que es el experto en determinada materia, que declara frente al órgano jurisdiccional sobre un tema especializado y que obviamente va a tener alguna relación con los hechos. También dentro del sistema de justicia penal acusatorio, pues existe el desarrollo del procedimiento. Dentro de este se divide por etapas, ¿no? Que son 3 etapas: primera, segunda y tercera etapa. Cuando hablamos de la primera etapa, es la que también se le denomina como etapa de investigación. Dentro de la etapa de investigación se inicia con la denuncia o con la querella y es interpuesta ante el Ministerio Público, donde se da a conocer algún hecho considerado por la ley como delito. El Ministerio Público investiga el hecho y recaba los datos de prueba para que en su caso solicite al juez de control que inicie un proceso penal. En audiencia pública, el Ministerio Público o el fiscal, como también se le hace del conocimiento, como también se le conoce, señala al probable responsable como partícipe del hecho investigado y solicita ahí mismo, dentro de un plazo ampliado, su vinculación a proceso. El procesado y la víctima pues tienen derecho a intervenir a través de su defensor y asesor respectivamente. En caso de que se materialice la vinculación a proceso y después de que las partes discutan sobre ello, el juez puede imponer al procesado de manera provisional alguna medida cautelar como prisión preventiva, obligación de presentarse ante una autoridad, entregar alguna garantía económica o cualquier otra que en su momento pues pueda señalar, ¿verdad? Después vamos con la segunda etapa, que también se le conoce como etapa intermedia. Al hablar de la etapa intermedia es que, transcurrido el plazo de investigación complementaria que ha sido fijado por el juez de control, el fiscal puede formular acusación y
en este caso, ofrecer las pruebas. Por su parte, el defensor presenta las pruebas que ofrezcan o que en este caso favorezcan al procesado y esto da lugar a la audiencia intermedia, en donde el juez admite o en su caso rechaza las pruebas que presentan las partes, dejando listo el proceso para la siguiente etapa, que es la etapa juicio. Y en eso se da inicio pues a la tercera etapa, que es la etapa de juicio oral. El juicio se celebra en audiencia pública ante un tribunal de enjuiciamiento y en este caso, bueno, debe ser en presencia donde deben declarar los testigos, los peritos y se desahogan todas las pruebas. Las partes debaten y finalmente el tribunal de enjuiciamiento dicta sentencia, la cual es explicada de manera oral, en este caso, bueno, pues por el propio tribunal. Vemos qué tan importante, apreciables alumnas y alumnos, es que nosotros pues materialicemos y conozcamos la importancia del sistema penal acusatorio, ¿verdad? Porque en ese sentido es como a partir del 2016 pues se va reconociendo y se va adaptando dentro de nuestra forma de impartir justicia en el territorio mexicano. Por eso vemos pues que es este medio o este procedimiento legal mediante el cual se imparte justicia penal. También cuando nosotros hacemos referencia dentro del sistema penal, bueno, vemos que este sistema moderniza los procesos y los vuelve mucho más sencillos, rápidos y objetivos y que tienen como punto medular respetar los derechos de todos los ciudadanos, tal y como lo establece nuestra Carta Magna. Este sistema penal, bueno, tiene como objetivo, como ya dijimos, ¿no? Garantizar el debido proceso, el acceso a la justicia, la protección a las víctimas, la presunción de inocencia, la reparación del daño y, en consecuencia, una nueva racionalidad para la ejecución de las penas. Por tanto, se dice pues que se modernizan los procesos más sencillos, rápidos y objetivos, respetando, como ya comentábamos, ¿no? Los derechos humanos de todas las personas, tanto las de la víctima como del imputado, ¿verdad? Con la implementación de este nuevo sistema penal acusatorio, pues se pretende tener un sistema de justicia que prevenga, pero también que castigue eficazmente el delito y sobre todo que genere, ¿no?, la confianza en la población. Este sistema penal o este sistema de justicia penal representa un cambio en el paradigma dentro de la impartición de justicia en el territorio en donde se aplique. Cuando nosotros también hacemos referencia a este sistema penal, pues vemos que también existe un documento jurídico normativo que le va a dar sentido. Y en este caso, bueno, pues tenemos el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Cuando nosotros hacemos referencia a este instrumento como tal, vemos que también se le denomina como Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde de manera pues muy específica nos va señalando cuáles son los principios que le van a dar certeza, cómo opera, cuáles son las etapas de juicio y demás. Pero estos y otros temas vamos a continuar disertando tanto en nuestras subsecuentes cápsulas informativas, así como también dentro de nuestras sesiones virtuales, quedando como siempre a sus apreciables órdenes y les deseo el mayor de los éxitos. Hasta luego.